La primera etapa del cine blanco-negro de Fabio fue una tríada: Crónica de un niño solo, 1965, El romance del Aniceto y la Francisca, 1967, y El dependiente, 1969. No fue un cine popular, porque presentaba una estética y una formalidad difícil de captar. Visto esto, desde la perspectiva de hoy, resulta de por sí una experiencia de especial interés para la investigación. Por eso la dividí en ciclos o secuencias, descartando la división en planos. Fabio fue una figura difícil de catalogar dentro de su generación, en relación con las tendencias estéticas e ideológicas. Sin embargo, lo que me interesa señalar es que su filmografía es considerada en cada caso como una expresión genuina de estética y compromiso, con valores artísticos propios y con valor agregado de preocupación ética, a través de la cual, aunque sin propuestas intelectuales explícitas, realiza un cine que no vuelve a repetirse en la Argentina. Pasado el tiempo de su estreno de El dependiente, Fabio no quedó conforme con los varios significados explicitados, admitiendo que fue un film con múltiples y diversos signos. Y esto es lo que lo confirma en una entrevista filmada en YouTube, diciendo que durante los 40 años posteriores a la filmación hubo una sensación de disconformidad y finalmente se animó a recompaginar secuencias que no comprometieran el significado de la totalidad. Por eso El dependiente tiene dos versiones. La primera es la que marca una preocupación por una estética cinematográfica, y la segunda, según consta en un testimonio explícito de Fabio, la de un trabajador del cine que filma con la cámara porque no se notan los errores ortográficos. A mi criterio vale la pena preguntarse cómo puede resignificar este último intento de Fabio y cómo se mira desde el presente su combinación de cine de exploración estética y social. En otras palabras, cómo nos cuenta finalmente hoy El dependiente y sobre todo cómo nos lo cuenta. También habrá que hablar de su director de fotografía, Aníbal Di Salvo, que frente a la complejidad y tempo de las tomas, me interesa revisar el film desde su factura fotoartística, donde se tiene la impresión de estar principalmente frente a una sesión luminotécnica doble: la ferretería y el patio de las Pacini. Esta partición en dos del film, con una coda unificadora que resulta simplemente de una consecuencia narrativa impuesta por la trama, circunscribe todo a dos personajes y el sitio definitivo donde se alojan los mismos, y que se apoyan en la propuesta estética de Di Salvo, que difiere su manera de iluminar cada una de esas partes. De este modo, se puede decir que hay secuencias donde lo temporal se acumula en los planos casi irritativamente, agotando lo dramático y revelando una morosidad que, pese a encubrirse tras una puesta en plano fluida, no deja de ser perturbadora. La situación enunciativa propuesta es que suframos una espera, y el propósito es disponernos a una vivencia del tiempo de los derrotados. La originalidad de este programa en los diversos contextos estéticos es la inmediata consecuencia, es el uso de la luz, que no solo ilumina las prioridades, sino que mantiene alerta al ojo del espectador. En consecuencia, me interesa observar los dos principales ámbitos, la ferretería y el patio de las Pacini, y cómo esas diferencias en el uso de la luz generan modos de significar. Por un lado, la ferretería, donde Di Salvo usa tonos medios en la escala de grises hasta el blanco, y con una iluminación repetida que verifica dos momentos en el film. Uno será la visión de un lugar de trabajo,
como lugar de oclusión y de costumbres repetitivas, y otra será la conclusión, también repetitiva, y que marca el final de encontrar toda otra posibilidad de libertad para ser siempre el dependiente. Una característica de las secuencias de la ferretería es el cuidado formal por un interés poético por presentar lo sórdido como si fuera una propuesta estética, una estética que puede rastrearse para encontrar la intención última de la película como obra de arte. Un juego entre la cámara e iluminación en el espacio homogéneo que no encierra sorpresas porque la iluminación refuerza la idea de la continuidad. No hay ni oscuridad ni zonas de luz, es todo medianía. Considero que este film es como una unidad donde importa observar los elementos que otorgan una entidad propia al mismo y por lo tanto produce un discurso cinematográfico unívoco, completo y autónomo. Y esto ocurre en las escenas más destacables del patio de la Plasini, donde Di Salvo muestra toda su experiencia en el cine y tal vez supera la de los otros profesionales de su tiempo, y esto sea por la complejidad de esta temática. Este espacio abierto, Di Salvo se preocupa por un contraste en la iluminación creando un foco de luz y un entorno en penumbras que forman el límite del espacio y en este sitio donde se desarrolla la mayoría de las escenas, en donde también se produce el conocimiento de cada uno de los dos personajes principales, agregando en cada encuentro una novedad oclusiva que aporta al transcurso de la trama. La cámara se concentra en ese espacio unidireccionalmente, es decir, con preferencia en mostrar toda su dimensión, la mayoría desde el mismo ángulo, situación que acentúa la vacuidad y la omnisciencia de un lugar donde los límites son fijos. Si bien todo lo vinculado con el patio de las Plasini es de alto contraste y en distintos planos, por ejemplo, los encuadres desde la oscuridad de una habitación hasta una galería iluminada en plano general. Y el encuadre queda dividido en dos partes asimétricas por la presencia de un árbol. Los planos generales de tiempo largo, con iluminación centralizada y borde negro, se contraponen cuando se asoman las cabezas de los bordes del cuadro con luz plena, o los planos medios, que son una potencia expresiva en el movimiento de los actuantes, un movimiento poco habitual en el cine argentino. Cabe anotar que en esta última descripción se han mezclado hechos de la compaginación. Hay en este ítem similitud con el cine neorrealista, justificado por el uso de patrones específicos y una temática donde todo aparece desplazado en tamaño y ángulos posibles, por la ubicación de la cámara, por la duración de las tomas y una unidad estética y formal. Una formalidad donde el actuante balón deambula dentro de los límites de un gran espacio abierto de un pueblo no visible que representa una visión moderadamente optimista, y a medida que el desarrollo del film y los sucesos mostrados por los encuadres, el espectador se enfrenta con un determinismo que genera angustia y que se corresponde con una imagen de pesadilla que se proyecta en la pantalla. De algún modo, las secuencias de este film toman la forma de un panóptico, es decir, que están construidos de modo tal que todo se esconde y puede verse desde un solo punto de vista, donde el espectador obtiene la experiencia de una oclusión, de una pesadilla cinematográfica. La mayoría de las escenas son el caminar del actor y sus principales encuentros con la deseada. Y la mayoría se producen de noche, casi siempre con cámara en movimiento, a veces dos traveling consecutivos, respetando de la misma manera la simetría y las sombras que producen la presencia del personaje principal reculando por las calles del pueblo, sin objetos arquitectónicos,
solo la presencia texturada de un muro o el negro para un pueblo sin luz. En otros casos, el director de fotografía Di Salvo lo resuelve con una luz escasa y dirigida que deforma y agiganta la silueta del peatón, que hace del espacio urbano un antro ominoso donde a veces las sombras del personaje se proyectan en la pared. Dentro de este permanente deambular entre la ferretería y el patio de Las Placini, Di Salvo usa la luz de manera diferente, haciendo variantes en las texturas del fondo y en la vereda, sitio de encuentro y despedidas, donde ubica una luz intensa y rasante desde la derecha que produce sombras verticales por las ondulaciones del zinc que oficia como puerta, y una luz intensa frontal de un tono alto en la escala de grises, situación luminotécnica que prioriza esta secuencia. Escena de 2 minutos 36 segundos. Hay un encierro depresivo que recorre todo el relato, que se materializa en una clausura indiferente y abúlica, donde solo hay acto, solo se espera un encierro físico de los protagonistas. Si bien durante todo el film el trabajo de Aníbal Di Salvo es enorme, tanto en lo referente a la iluminación como en el uso de la sombra, quiero detallar que esta secuencia, la pareja de los futuros convivientes viaja en un coche que sigue el trayecto fúnebre. Es una escena resuelta con una sola toma de cámara fija, posición contrapicado a nivel de las rodillas de los actuantes, circunstancias que comprometen en mostrar la fuerte descarga erótica a la que se ven torpemente impulsados en tocarse y abrazarse, una descarga erótica que es un simulacro de una celebración de la libertad. Evidentemente, Fabio y Di Salvo saben que este salto desde la quietud inexpresiva al gesto del abrazo no sorprenderá al espectador, que sospecha que es conducido a este final. Por otro lado, Di Salvo decide captar la iluminación natural cuidando todos sus detalles. En el interior del auto. Esta morosidad del tiempo cinematográfico copia el tiempo real sin alternancia ni cambio de planos. La libertad que experimenta la cámara una vez que han sorbido la sopa, en un magnífico plano secuencia en el que Di Salvo, cámara en mano, es elevado del sótano hasta el piso de la ferretería, donde realiza un paneo sobre el negocio e hilvana el movimiento en un traveling de retroceso que no solo lo saca de la vereda, sino también del pueblo e incluso de la película. Por segunda vez veo en la tríada Fabio una toma donde la cámara revela al espectador que lo que vio no es un real, sino una versión de otra realidad al pasar del sótano a la ferretería y mostrar que el exterior es un sitio urbano y el interior es solo una escenografía en 2 niveles.